Buenas tardes, hoy vamos a hacer una delimitación del área de auscultación pulmonar, indicando sus puntos anatómicos y sus líneas imaginarias. Primeramente, inspeccionaremos los senos nasales mediante una percusión digital en gancho, cerciorándonos que el sonido correcto sea timpánico o de caja hueca. Si hay un sonido mate, quiere decir que el seno está congestionado. Esto se hace para poder identificar su condición. Revisaremos su nariz y fosas nasales para observar movimiento sincrónico en ellas y si hay o no alguna secreción. También para determinar el volumen del aire que inhala o exhala. Se realiza una inspección en la laringe y tráquea con el fin de confirmar si hay alguna malformación o masas en esta, al igual que una palpación para dictaminar consistencia y movilidad. Indicamos el límite craneal que va desde el ángulo caudal de la escápula hacia el olecranón. El límite dorsal va en una línea paralela con el raquis desde el ángulo dorsocaudal de la escápula a la 11ª costilla, trazada a 5 centímetros. Por último, el límite ventral es curvo y une los puntos de cruce de las líneas trazadas paralelas al piso, partiendo de la articulación escapulohumeral a la 8ª costilla para alcanzar al olecranón. Ya teniendo identificados los límites craneal, dorsal y ventral, nos queda como única tarea estar atentos y realizar la auscultación pulmonar, según los parámetros establecidos, valiéndonos de que debemos estar en un espacio sin contaminación auditiva y cerciorándonos de que nuestro paciente se encuentre tranquilo.